Hola, ¿qué tal? Vamos en este capítulo número 1 a ver qué cosa o a qué le llamamos diseño interactivo. Tenemos en primer lugar que tenemos diferentes tipos de diseños. Los diseños los podemos clasificar fácilmente entre buenos diseños y malos diseños. Esto lo podemos hacer casi de forma intuitiva. Esto es, podemos nosotros saber cuando algo está bien o está mal hecho. Por ejemplo, tenemos en la imagen un panel de control de un elevador. Ustedes pueden ver cómo la gente sabe o detecta dónde están los botones, en este caso para subir a los primeros, a los segundos, a los terceros pisos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, un problema ahí cuando de repente la gente no detecta dónde está cada uno de los botones. ¿Sí? Y entonces la gente presiona una etiqueta en lugar de presionar un botón de control. Tenemos nosotros además que esto, pues la gente lo hace de manera directa, de manera que la gente, las personas, todos nosotros, lo tratamos de utilizar a como nosotros suponemos que se debe hacer. ¿En qué casos, por ejemplo, tenemos nosotros malos diseños en una máquina? Bueno, pues simplemente cuando la gente no sabe cómo hacer las cosas. En este caso, por ejemplo, podemos una vending machine donde vemos que hay ciertos pasos que están impresos sobre la misma computadora, sobre la misma máquina, para indicarnos el orden en que tenemos que hacer las cosas. Vemos también que esto de alguna forma la gente trata de hacerlo, trata de seguir las instrucciones. A veces las instrucciones no son nada claras, y eso obviamente lo tenemos que ver nosotros en este curso. Tenemos nosotros además que hay ciertos aparatos que tienen buenos o malos diseños. Por ejemplo, tenemos aquí unos controles remotos. En estos controles remotos vemos nosotros que hay diferentes características, tanto físicas como en el caso, por ejemplo, del control negro, en donde tiene una cierta forma un poquito redondeada que se supone debe caer mucho mejor en una mano, debe caber mucho mejor en una mano. El rectangular, por ejemplo, tiene ciertos botones escondidos que de alguna forma, si no sabemos que están allí o no hay forma de detectarlos, pues no los vamos a usar. Tenemos también que de alguna manera todo esto tiene que ver precisamente con lo que nosotros vamos a diseñar, que lo que nosotros vamos a ofrecer a las personas que van a usar nuestros diseños. Esto lo hacemos de manera iterativa. Esto es, nosotros tenemos que ir con las personas, tenemos que ver cómo usan nuestro producto y después lo tenemos que mejorar, después volverlo a ver y después volverlo a revisar y volverlo a rediseñar. Esto más que nada porque de alguna forma la gente está interactuando con nuestro producto y de alguna forma las personas quieren utilizarlo de la mejor manera. Tenemos también algo interesante, que son las necesidades de nuestros usuarios. Las necesidades de nuestros usuarios son más que nada todo aquello que nos lleva a hacer las cosas, a diseñar las cosas. ¿Cómo es que las diseñamos? Bueno, pues en base a lo que la gente necesita, a lo que la gente quiere. Si nosotros no tomamos en cuenta estas necesidades, pues obviamente las personas no van a saber que el producto o el servicio que nosotros estamos diseñando que les puede servir o puede ser apropiado para ellos. En ese caso tenemos nosotros, por ejemplo, una pequeña actividad que podemos nosotros revisar. Por ejemplo, ¿en qué diferencias podemos encontrar entre utilizar un teléfono público y un teléfono normal? Un teléfono que todavía por ahí existe en nuestra ciudad. ¿Sí? Podemos nosotros, por ejemplo, suponer que en el caso del teléfono celular, bueno, pues podemos caminar con él. En el caso de un teléfono fijo, pues no podemos caminar. En el caso de un teléfono celular, pues nos pueden llamar a nosotros. En el caso de un teléfono fijo que está en una calle, no nos pueden llamar allí. Pero bueno, tenemos diferentes cosas que podemos nosotros ver en esta parte. ¿A qué le llamamos diseño de interacción? Bueno, tenemos varias versiones. En este caso, por ejemplo, tenemos la de Sharp, Royce y Priest, en donde nos dice que los productos, de alguna forma, apoyan a las personas para comunicarse e interactuar en el día a día y en el trabajo. Este diseño interactivo, obviamente, entonces tiene que ayudarles a hacer su trabajo diario. Winograd, por ejemplo, en el caso de él, se refiere más que nada al diseño de espacios de comunicación, interacción. Vamos a ver, obviamente, todas estas versiones.
¿Cuáles son las metas que tenemos nosotros en nuestro diseño de interacción? Bueno, una de ellas es desarrollar productos que sean usables, productos que de alguna forma la gente los pueda manejar, sepa cómo se usan, les agrade utilizarlo y tengan una experiencia agradable. Y obviamente el segundo paso o la segunda meta es involucrar a los usuarios en este diseño, en este proceso de diseño. Cómo nosotros nos acercamos a la gente para poderles ofrecer lo que ellos verdaderamente necesitan. ¿Qué tipo de diseño? Bueno, pues obviamente tenemos diferentes tipos de diseño que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Tenemos, por ejemplo, diseño para interfaces de usuario o diseño para software, diseño para productos como por ejemplo una pala o una cuchara, ¿sí? Un teléfono, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con diseño. Tenemos nosotros involucradas varias áreas en esta parte de diseño de interacción. Algunas de ellas, podemos ver aquí, son algunas que pudieran en determinado momento pensar que están demasiado alejadas de nosotros. Sin embargo, todas estas tienen que ver de alguna u otra manera con lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, obviamente tiene que ver con ingeniería, ¿sí? Muchos de ustedes están estudiando ingeniería y pues obviamente esto tiene que ver con ingeniería. Pero también tiene que ver mucho con la ergonomía. Esto es, de qué tamaño deben ser las cosas para que una persona las pueda tomar en su mano. Yo no puedo hacer algo demasiado grande porque la gente ya no lo va a poder agarrar y no va a poder caminar con él, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una laptop o una notebook, sabemos nosotros que está diseñada no para caminar con ella, está diseñada para que yo la ponga sobre un escritorio, ¿sí? Sobre mis piernas, sobre una mesa y esté trabajando. Sin embargo, por ejemplo, un teléfono celular, pues está diseñado para que quepa en mi mano, que yo lo pueda utilizar. Algunos de esos teléfonos están diseñados para ser utilizados con una sola mano, algunos otros están diseñados para ser usados con dos manos. También tenemos, por ejemplo, todo lo que es diseño de artista. Esto es, hay algunas partes en esta área funcional que nosotros tenemos que pensar como artistas. En el caso de pensar como artistas, tenemos que suponer que no todo va a funcionar, que de alguna forma hay cosas que van a funcionar mejor o que no van a funcionar tan bien y que tenemos que ir mejorando. Tenemos incluso algunas áreas interesantes como son, por ejemplo, la parte de la psicología o la ciencia cognitiva, en donde la gente reacciona ante lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos también de alguna forma algunas relaciones, y esto ya lo hemos visto en la filmina anterior, con ciertas áreas, ciertas disciplinas que algunos de ustedes incluso están estudiando, como son, por ejemplo, ciencias sociales, ¿sí? Ciencias computacionales, ingeniería, informática. Todas ellas ya vimos que de alguna forma tienen cierta interacción. También, incluso, y la habíamos ya mencionado alguna de ellas, diseño de artista, ¿sí? Diseño gráfico, ¿sí? Incluso tiene que ver con la industria fílmica, algunas de estas cosas. Factores humanos, ¿sí? Ergonomía cognitiva, sistemas de información, todo esto tiene que ver precisamente con lo que estamos nosotros creando. Entonces, esta área, esta clase, tiene mucho que ver con equipos multidisciplinarios. Necesitamos personas de diferentes áreas para que nos ayuden a hacer un diseño lo más creativo posible, lo más interesante posible, para que la gente pueda en determinado momento utilizar nuestro producto, ¿sí? Tenemos entonces que hay muchas personas que están involucradas. ¿Qué tipos de profesionales van a trabajar aquí? Bueno, pues obviamente necesitamos nosotros diseñadores interactivos, necesitamos ingenieros de usabilidad, necesitamos diseñadores web, necesitamos arquitectos de información, necesitamos todo lo que son diseñadores de la experiencia del usuario. Esta última parte de diseño de experiencia de usuario es muy interesante porque la mayoría de las empresas están empezando a fijar en esta parte, que antes normalmente no lo notaban. Una de las primeras que empezó a explotarlo, o al menos que lo logró explotar de manera bastante interesante, fue Apple. Apple se fue mucho con esta experiencia del usuario. No nada más que el producto sea usable, ¿sí? Que la gente lo sepa manejar, no, sino que tenga una experiencia agradable de utilizar el producto. La experiencia del usuario entonces tiene mucho que ver con lo que nosotros diseñamos. La gente obviamente va a saber que algo le gusta o que no le gusta en determinado momento de acuerdo a lo que nosotros hagamos, a lo que nosotros diseñemos. El ejemplo que habíamos visto precisamente es el caso de Apple. Apple, por ejemplo, en sus comerciales utiliza mucho el mostrar la experiencia del usuario,
¿sí? No es cómo se usan las cosas. De hecho, en la mayoría de los productos de Apple es rarísimo que se encuentren ustedes un manual. Normalmente no hay manuales, las cosas son bastante intuitivas y se fijan muchísimo más en la experiencia de utilizarlas más que en el uso mismo del producto, ¿sí? ¿Qué está involucrado en este proceso de diseño de interacción? Bueno, pues hay muchísimas cosas. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, la necesidad de los usuarios, ¿sí? El desarrollar diseños alternativos para crear cosas nuevas, ¿sí? Todo eso tiene que ver con innovación, tiene que ver con la generación de prototipos, tiene que ver con la evaluación incluso de las cosas que hacemos. Esta última parte es interesante porque normalmente no estamos muy acostumbrados a evaluar lo que nosotros hacemos. Simplemente lo hacemos y hasta ahí lo dejamos. Algunas de las características importantes en este diseño de interacción es que los usuarios deben estar involucrados, debe haber una usabilidad específica para las cosas y obviamente la experiencia del usuario son metas muy interesantes y muy importantes en esta parte. Y otra parte que es interesante y que también debemos tomar mucho en cuenta es la iteración. Esto es, vamos a hacer las cosas, las vamos a rehacer y rehacer y las vamos a volver a probar, de manera tal que esto, más que un producto de tipo ingenieril, ¿sí? En donde a veces pensamos que las cosas son como una regla de tres, de que si esto es esto, entonces por lo tanto esto de acá debe ser esto de acá. Aquí debemos pensar más bien como artistas. Hacemos algo, si vemos que algo no funciona, lo quitamos y lo cambiamos por algo que funcione mejor. Y así nos vamos, mejorando cada vez lo que nosotros hacemos. Tenemos nosotros de alguna forma que esto obviamente afecta la manera como vamos a diseñar, ¿sí? Nos ayuda a entender este diseño y nos ayuda a apreciar que las cosas no necesariamente funcionan bien para todo mundo, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar esas particularidades que tienen ciertos grupos de usuarios, ¿sí? Yo puedo diseñar, por ejemplo, un teléfono que funcione muy bien para cierto grupo de personas, pero a lo mejor para otro grupo de personas no funciona. Yo puedo diseñar un producto que a lo mejor para las mujeres sea muy atractivo, o diseñar un producto que para los hombres que son de trabajo rudo sea muy interesante utilizarlo, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta esos grupos de gente. Las diferencias culturales obviamente son muy importantes. Tenemos que tomar en cuenta que las personas en diferentes partes del mundo piensan diferente y estas diferencias culturales pues obviamente llevan a aceptar las cosas o hacer las cosas de manera distinta, ¿sí? Hay productos como por ejemplo que en este caso tenemos por ejemplo ahí el caso particular de una fecha en cómo la gente ve las fechas de diferente manera, y esto es una diferencia cultural. Recuerden que los humanos tenemos más diferencias de tipo cultural que diferencias de tipo natural, ¿sí? Podemos diferenciarnos tal vez en que alguien tenga pelo, no tenga pelo, o que sea blanco, o sea negro, pero esas diferencias en realidad son muy pocas. Hay diferencias culturales que se dan incluso entre personas que son muy parecidas físicamente, como por ejemplo personas que a lo mejor tienen diferente religión, personas que a lo mejor tienen diferente manera de comer, o diferentes alimentos, o diferente forma de vestirse. Todo esto de alguna forma tiene que ver en el diseño que nosotros vamos a hacer. Aquí por ejemplo IKEA utilizó esa diferencia, trató de establecer ciertas cosas para sus usuarios, de manera tal que la gente por ejemplo del Reino Unido o de Estados Unidos ven a diferentes personas que los están atendiendo. Estos obviamente son dibujos, son simplemente formas de acercarme a las personas. La persona que está detrás del teléfono muy posiblemente no se parezca a ellas, es simplemente una forma en la cual yo trato de encuadrar lo que la gente espera que yo voy a recibir, ¿sí? O que yo les voy a dar. En este caso, por ejemplo, si yo necesitara una persona que a lo mejor tuviera que trabajar con gente de Sudáfrica o de China, pues obviamente a lo mejor no pongo estos dibujos, pongo algún dibujo un poquito más étnico, refiriéndome a la persona o a la zona donde la persona va a trabajar, ¿sí? Las metas de usabilidad, primero vamos a tratar de que nuestros diseños sean efectivos de usarse, esto es, sirvan para lo que nosotros dijimos que sirven, sean eficientes, lo puedo hacer yo de la forma más sencilla, que no necesite yo un manual, que no necesite yo una forma muy compleja de utilizarlo, que sea seguro, que tenga una muy buena utilidad, o sea, que sirva para algo, que sea sencillo de aprender y que yo pueda recordar cómo se utiliza. No sé si les haya pasado que de repente llegas a una página
que se te dificulta un poquito el entender cómo llegar a ella o cómo ingresar a ella, y de repente regresas 6 meses después y ya se te olvidó, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor la página no tiene ese diseño tan bueno como nosotros requeriríamos o como pensaríamos que debe tener. Algunas metas de la experiencia del usuario son que sea satisfactorio, ¿sí? Que sea agradable, que sea excitante, que sea motivante. Todo eso, por ejemplo, lo tienen los videojuegos. Un videojuego, por ejemplo, me da una muy buena experiencia de usuario, porque de alguna forma eso es lo que está vendiendo el producto, ¿sí? Yo no trato, por ejemplo, y ahí está en rojo en la parte inferior, yo no quiero que sea aburrido, sea frustrante, ¿sí? O que me enoje el utilizar algo. No sé si les haya pasado que de repente llegas a una página donde te pide en una forma que llenes tus datos, ¿sí? Tu nombre, tu domicilio, tu teléfono, tu email, etc. Y de repente hay un dato que pusiste mal, que se te olvidó ponerlo o que lo pusiste de la forma no adecuada. Imagínate por una fecha. Y entonces cuando le das submit para enviar la forma, sucede que te regresa el error y te dice, no, se equivocó usted, en el campo país no puso nada, tiene que poner el país al cual pertenece. Y entonces vas a ver la forma y la forma está en blanco, porque ya te borró toda la información. Y dices, bueno, ¿para qué me la borró? ¿Sí? O sea, yo como usuario siento que me están castigando por haber hecho algo mal, pero en realidad pues no tienes por qué castigarme. Déjame todo como yo lo había dejado y solamente dime, aquí está mal, aquí me faltó esta información. Ah, bueno, pues te la corrijo y te la vuelvo a enviar, pero no me hagas llenar otra vez todo, porque si vuelvo a cometer otro error y si me voy a borrar todo, pues ahora sí me voy a molestar mucho, o muchísimo más de lo que me había molestado ya. La usabilidad, en las metas de usabilidad y de experiencia del usuario, tenemos nosotros que tomar en cuenta todo lo que son sentimientos, emociones, que a veces ciertos sectores de áreas de conocimientos no tomamos mucho en cuenta. Nos vamos más con el producto, más con la eficiencia, más con ese tipo de cosas, pero a veces no tomamos en cuenta a las personas. La idea aquí es crear algo que cumpla con lo que el usuario necesita y que sea y tenga una buena experiencia en utilizarlo. Algunos principios de diseño que vamos a estar viendo a lo largo del curso tienen que ver con la abstracción del pensamiento. ¿Cómo es que la gente supone que las cosas son? ¿Sí? ¿Cómo es que de alguna forma hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer en diseño? ¿Sí? Algunas de ellas, por ejemplo, son la visibilidad. Esto que estamos viendo, por ejemplo, es un panel de control de un elevador, ¿sí? ¿Cómo funciona? Los botones están corresponden con el piso al cual yo quiero utilizar, o si nada pasa, presiono cualquier cosa y sigue sin suceder nada, ¿qué hago? Pues obviamente visibilidad es una parte interesante que tenemos que cuidar, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, necesitamos introducir una tarjeta a un lector de tarjetas, o necesitamos que haya un letrero grande, diga, aquí ponga su tarjeta, eso tiene que ver con visibilidad, con la parte en la que la gente trata de entender cómo es que funcionan las cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, una llave de agua para lavarse las manos en un lavabo, en el cual me dice, si usted trae ropa negra, esto no va a funcionar, entonces cámbiese de ropa. Pero ¿qué tipo de respuesta es esa? ¿Cómo puedo yo en ese momento irme a cambiar de ropa porque simplemente la ropa que traigo no funciona para el aparato? ¿Sí? Entonces obviamente esto pues me va a llevar a un cierto problema. Existe también la retroalimentación. Yo puedo hacer algo con el aparato, pero si no tengo retroalimentación, a lo mejor no sé si lo estoy usando bien. Por ejemplo, una tecla que a lo mejor no tenga retroalimentación, que no suene, que no tenga yo la sensación de haberla presionado, o que visiblemente se vea que se está moviendo. Entonces eso me puede llevar a un problema, porque yo a lo mejor no estoy sintiendo que estoy usando las cosas. Tenemos también ciertas restricciones en áreas que estamos creando, en áreas que nosotros estamos diseñando. Algunos objetos físicos tienen cierto diseño que está restringido a algo en particular, como por ejemplo una llave, como dice ahí en el ejemplo, no la puedo utilizar de la forma que a mí se me antoje. Hay una sola forma en la cual la llave puede ser insertada, ¿sí? Tenemos también diseño que puede ser lógico o puede ser ambiguo, como por ejemplo tenemos aquí la parte de atrás de una computadora, donde ustedes pueden ver que alguien colocó las entradas para el mouse, para el teclado, ¿sí? También tenemos ahí los monitores, ¿sí?
Pero suponemos nosotros que como están acomodados, el de arriba es el área, corresponde al icono verde, y el de abajo corresponde al icono rosa. ¿Por qué no mejor los pusieron de otra manera? Imagínense, bueno, pues simplemente lo pongo junto al hoyo, junto al conector, ¿sí? O los marco de color de forma tal que la gente no se vaya a equivocar. El verde, este es el verde, ¿sí? O esto verde corresponde con esto. Hay muchas cosas que tienen que ver con esto y que tienen que ver con la parte de consistencia. Esto es, siempre hacer las cosas de la misma manera. Las cosas que yo ya aprendí a hacer de una forma, no tengo que aprender a hacerlas ahora de otra forma para hacer lo mismo. Como por ejemplo, tenemos nosotros en nuestro teclado ciertas shortcuts que podemos utilizar, como son por ejemplo el control C, el copy, el paste, control V, ¿sí? Que de alguna forma si me cambio de paquete siguen funcionando. Tengo control C, control V en todos los paquetes. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con consistencia. Si de repente llego a un paquete y me dice que ahora copy no es control C, sino es control K, pues obviamente y control C es close, pues cada vez que yo trate de copiar voy a cerrar la aplicación. Entonces esto me va a provocar muchos problemas. ¿Qué sucede cuando la consistencia se rompe? Bueno, pues obviamente ya dijimos, tenemos muchos problemas y podemos tener problemas con las personas. ¿Por qué? Porque la gente no va a poder aprenderse las cosas, hacerlas de forma diferente en lo que en ese momento les estoy diciendo que tienen que hacer. Tenemos también cierta consistencia interna y externa. Consistencia interna tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de conexiones, con cuestiones que tienen que ver con interfaces, que tienen que ver con cosas que internamente el producto tiene que tener. La consistencia externa es cómo yo lo utilizo. Por ejemplo, tenemos nosotros los teclados de los numéricos, que los teléfonos son de una manera, en las calculadoras son de otra manera. ¿A quién se le ocurrió ponerlos de una forma y a quién se le ocurrió ponerlos de la otra? ¿Cuál es la mejor? Si de repente me encuentro un teléfono donde los números no están acomodados de esa manera, pues voy a tener problemas. Pero en una computadora yo espero verlos de la manera contraria. Ya nos acostumbramos, así los utilizamos, ¿sí? El affordance. El affordance es simplemente darle una idea a las personas de cómo se deben utilizar las cosas, ¿sí? Un botón que yo vea en una pantalla me va a dar la idea de que yo le debo dar clic, ¿sí? Si yo veo en una puerta una perilla, pues me va a dar la idea de que yo puedo girar esa perilla para entrar o para salir, simplemente para abrir la puerta. El affordance tiene mucho que ver con la manera como nosotros interpretamos el cómo se utilizan las cosas. El affordance tiene que ver entonces con este diseño interactivo. Simplemente es cómo puedo yo hacer las cosas que inviten a las personas a interactuar. Tenemos también principios de usabilidad, que son similares a los principios de diseño, excepto que son más prescriptivos. Esto es, tengo yo que evaluar lo que la gente hace, cómo es que la gente lo va a intentar hacer. Y tenemos evaluaciones heurísticas, que son creadas principalmente por expertos que me dicen, esto tiene que ser de esta forma, esto tiene que ser de esta otra. Principios de usabilidad que registra Nielsen, por ejemplo, son la visibilidad o el estatus del sistema. Esto es, si en este momento el sistema está copiando algo, pues yo tengo que decirle al usuario, mira, estoy copiando y llevo el 60, el 50, 40, 85% del trabajo hecho, ¿sí? Tiene que ver precisamente con ese control del usuario, que el usuario se sienta en control de las cosas, ¿sí? Y que además se sienta en libertad de experimentar cosas, que no tenga miedo de que de repente si yo le di enter, pues entonces ya todo se echó a perder, ¿sí? No, a lo mejor le doy enter y a lo mejor le doy control Z, ¿sí? Cosas de ese estilo. Tiene que ver con prevención de errores incluso. Prevención de errores es, bueno, ya te equivocaste aquí, bueno, ahora corrígelo. O no, ni siquiera voy a dejar que te equivoques. Aquí va un número telefónico. En el momento que me pongas una letra, te voy a marcar error. Te voy a decir, ¿sabes qué? Aquí no van letras, aquí van solamente números. Tiene que ver con la flexibilidad, con la eficiencia del uso. Tiene que ver con la estética y el diseño minimalista. Tiene que ver con muchísimas cosas. Entonces, para terminar, el diseño interactivo es concerniente con lo que son los productos, el diseño de productos interactivos y el apoyo, el soporte a cómo la gente trabaja, interactúa en sus vidas diarias, en su trabajo diario. Tiene que ver con crear una calidad excelente de experiencia del usuario.
tiene que ver con factores que son interdependientes sobre el número de actividades que tienen que hacer, las diferencias de cultura, los grupos de usuarios que se están formando, y tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que tener gente que está trabajando en diferentes áreas, en diferentes partes, para que entre todos hagamos un diseño lo más adecuado posible. Muchísimas gracias.